Pues, muy buenos días, hermanos. Es un gran honor de mi parte estar con ustedes. Por muchas razones, es mi primera visita aquí en este bonito país de Costa Rica. Qué bendición ha sido. Pensé cuando bajé del avión que había llegado al huerto de Edén. Fantástico. Vivo en Phoenix, Arizona, el puro desierto, es el opuesto, ¿no? Y entonces allá, ¿verdad? En Phoenix y en el desierto de Sonora, en los Estados Unidos y también en parte de México. Cuando hablamos del desierto en la Biblia, cuando hablamos de la sequía, ellos tienen bien entendimiento de todo esto. Y cuando hablamos del diluvio, ustedes tienen buen entendimiento de todo, porque siempre llueve, pero es una bendición, ¿verdad? Porque estamos buscando, estamos pidiendo las lluvias de gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ha sido de gran bendición, la comida excelente, fantástica, y también el rico café. ¡Wow, qué fantástico! Tomamos mucho café allá en los Estados Unidos, pero es agua sucia allá, ¿verdad? Al lado del café de Costa Rica, y entonces no puedo regresar, es un problema grande. Pero gracias a Dios por eso, y también es un agradecimiento para conmigo poder tener parte con la capacitación más allá de los líderes y los pastores. En los últimos días teníamos como 36, creo, inscritos participando en por lo menos parte de estas sesiones y hermanos, es un honor. Necesito decirles un poco, ¿verdad?, del trasfondo de un servidor, porque no crecí en un ambiente hispano. Crecí en el estado de Virginia, al lado del estado de Virginia Oeste, de la familia del pastor, y luego cuando crecí allá, ¿verdad?, no había nadie de habla español, como me acuerdo, ¿verdad?, de un pueblo, ¿verdad?, y todo. Pero a través de mucho tiempo, y no tenemos tiempo hoy, ¿verdad?, para hablar de toda la historia, pero Dios comenzó a obrar en mi corazón en cuanto a la gran oportunidad y la cosa que está haciendo en el pueblo hispano en este mundo. En un sentido, hermanos, y pienso no solamente en los que viven aquí, pero los que viven también en mi país de los Estados Unidos. Saben, hermanos, que los hispanos en los Estados Unidos, si fuera su propio país, serían como el país segundo más poblado hispano del mundo, ¿verdad? Entonces hay muchísimos que viven allá, hay muchas oportunidades bien abiertas al Evangelio, y entonces gracias a Dios por esto. Entonces, por favor, oren por nosotros, porque trabajamos en la misma cosecha, ¿no? Ustedes aquí, nosotros allá, y nosotros participamos juntos en la gran comisión. Y entonces otro agradecimiento es de mirar la obra aquí. Qué bendición escuchar estas canciones, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Y canto yo la parte baja, porque siempre cuando canto las personas dicen más bajo, por favor, más bajo. Pero gracias a Dios es con gozo que cantamos al Señor, ¿no? Y entonces, y por todo eso, ¿verdad? Quiero mucho ser de bendición a ustedes, y pensaba en qué pasaje que pudiera traer para ser de bendición a ustedes. Y por supuesto, toda la Biblia es aprovechosa, útil, pero uno de mis pasajes favoritos se encuentra en el capítulo 5 del libro de Romanos. La epístola a los Romanos. Y otra cosa, hermanos, como su pastor dijo, ¿verdad? Soy norteamericano, gringo, y vivo en ese gran país de Gringolandia, ¿verdad? Allá, pero también un poco mexicanado, y por nuestro ministerio con los mexicanos, y entonces a veces uso palabras de México, etcétera, ¿verdad? Y también a veces hago errores en el español, el castellano, y entonces por favor tenga paciencia con un servidor. Recuerdo comenzando a aprender español hace como 15 años o 20 años, y pasábamos nosotros a través de Carolina del Norte, y pasamos una gasolinera. Allá en la gasolinera era un hispano, creo que era mexicano, no me acuerdo. Y comencé una conversación muy breve, ¿verdad? Hola,
cómo está, de dónde es. Y después de como 30 segundos me preguntó, ¿eres americano? Y dije, puro gringo. Pero en mi corazón dije que amén, porque le engañé por solamente 30 segundos. No les quiero engañar, ¿verdad? Y entonces si hago error, por favor, tenga paciencia con un servidor. Pero aquí estamos en el capítulo 5 de Romanos y voy a leer ciertos versículos acá para que entendamos el efecto importante del Evangelio en nuestras vidas prácticas. Aquí dice la palabra de Dios, Romanos, el capítulo 5, versículo 1, comienza la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre Celestial, gracias por el santo, bonito, bendito Evangelio que tenemos en nuestros corazones y en nuestras manos por la palabra de Dios. Y oh Señor, queremos, Señor, en este momento, en este día, queremos amar a este Evangelio y entender que es algo para proclamar, por supuesto, a los inconversos, pero también es algo que es la base de mi vida personal. Es la base de todo lo que tengo en Cristo y todo lo que hago para Cristo. Es el todo en todo. Y oh Señor, ayúdanos ahora de vivir como personas, como varones, como hermanas del santo evangelio en este mundo. En el nombre de Cristo oramos todo esto. Amén. Hay algo muy interesante en el libro de Romanos y a veces este dato va en contra de una impresión que tenemos muchas veces del evangelio. Sabemos, hermanos, que el tema del libro de Romanos es el evangelio. Es el evangelio de la salvación por fe en Jesucristo, de la justificación gratuita por medio de creer en la obra y en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Y podemos mirar esto por mirar el versículo lema, que creo yo que es el versículo lema del libro, que es el versículo 16 del primer capítulo. Este versículo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y hermanos, creo que podemos poner bajo este versículo lema, ¿verdad?, todo el libro de Romanos. Porque el apóstol Pablo nos va a mostrar a través de este libro, ¿verdad?, la excelencia del evangelio. La naturaleza del evangelio, pero la excelencia del evangelio. Y podemos mirar las partes diferentes. Por ejemplo, comenzando con el versículo 17, tenemos la primera parte. Y en esta parte dice la palabra de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la primera parte, desde acá hasta los fines del capítulo 4, nos muestra de que el evangelio de salvación por fe en Cristo es la única manera en que los injustos pueden ser justificados ante Dios justo. Es la única manera. No se puede justificar por medio de la ley, por medio de buenas intenciones, por medio de cumplir con cualquier cosa, por medio de la religión, solamente por medio del evangelio de Jesucristo y creer en Cristo y la justificación por la justicia de Cristo, que podemos ser justificados ante un Dios de toda justicia. Y también comenzando aquí con el capítulo 5, tenemos la segunda parte de este libro. Y esta parte dice que todos los beneficios
Todos los beneficios de la salvación vienen a nosotros solamente a través de este evangelio de salvación por la justificación por fe en Jesucristo. Y esta sección va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Y comenzando con el capítulo 9 hasta el capítulo 11, encontramos de que el evangelio de salvación por fe en Jesucristo es la única manera en que las promesas de Dios a los patriarcas y a los judíos pudieran ser cumplidos. Y en este caso, hermanos, podemos entender que todo lo que ha prometido el Antiguo Testamento se cumple solamente a través de este evangelio de fe en Jesucristo. Y la última parte del libro, ¿verdad? Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, encontramos que el evangelio de salvación por fe en Jesucristo, la justificación por fe en Cristo, es la única manera en que podemos vivir una vida práctica que tenga buen testimonio en este mundo. Entonces, todo este libro tiene que ver ¿con qué? Con el evangelio de salvación por la fe en Jesucristo. Entonces, un gran libro, ¿verdad? Es un libro sobresaliente en el entendimiento de toda la Biblia, del mensaje de la Biblia. Y no sé si ustedes usan esos folletos, ¿verdad? Libritos, pero hay libritos que tienen, ¿verdad? El Evangelio de Juan y el libro de ¿qué? Romanos, juntos. ¿Por qué? Porque nos explica muy bien la salvación. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios hombre. Que se encuentra, que murió por nosotros, que se encuentra en el libro de Juan y también nos da, ¿verdad?, la salvación a través de fe en Jesucristo, y esto se explica muy bien en el libro de Romanos. Pero hermanos, algo muy interesante, porque tenemos la tendencia de pensar en el evangelio que es algo para los inconversos solamente. Y hablamos de testificar, hablamos de presentar el evangelio, tenemos métodos varios para dar el evangelio a los que no conocen a Cristo. Y aún, hermanos, ¿verdad? Usamos muy comúnmente, usamos la senda de Romanos, hablamos de muchos versículos que se encuentran en Romanos para explicar esto a los inconversos. Pero hay algo muy interesante cuando el apóstol Pablo está escribiendo a sus oyentes o lectores aquí de este libro. ¿A quién está escribiendo? Dice aquí, ¿verdad? En el versículo 7, al principio de su libro, capítulo 1, versículo 7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Cuando hablamos de los santos, ¿quiénes son los santos? Los cristianos, los salvos, los que han recibido a Cristo, porque son santos. Porque Dios les ha santificado a través de su Espíritu para tener una relación personal con Él y para servirle a Él. Entonces todos nosotros somos santos. Asistimos y participamos en una iglesia hispana en los Estados Unidos, en la gran ciudad de Phoenix, Arizona. Y luego allá, ¿verdad? La iglesia es bilingüe, pero principalmente mexicana o centroamericana también un poco. Pero entonces entraron mucha gente, ¿no?, para visitar, y un hombre entró una vez y habló con el pastor luego después del servicio. El pastor le preguntó, ¿cómo le fue? Y respondió, excelente, me encantó mucho, ¿verdad?, la música y todo, pero no tienen muchos santos aquí. Estaba pensando en estatuas, ¿verdad?, o vidrio y todo, ¿verdad? Pero el pastor necesitaba responder, no sé si lo hizo, pero necesitaba responder, ¿verdad? Sí, todos santos aquí, porque nosotros somos los santos. Y entonces, ¿a quién está escribiendo esta carta el apóstol Pablo? A los cristianos. A los cristianos. Y no solamente a ellos, sino también a nosotros como cristianos. Pero dice aquí, ¿verdad?, que él tiene un deseo de compartir algo a ellos, ¿no? Que para presentar, para comunicar el evangelio a ellos. Y todo el libro tiene que ver con el evangelio. ¿Por qué nos está explicando el evangelio en tan detalle si el evangelio es algo para los inconversos? Es una muy buena pregunta. Pues creo que podemos entender un poco esto por pensar en una ilustración. Tenemos aquí ciertas puertas, no muchas puertas, pero si tuviéramos nosotros solamente una sola puerta,
de este edificio. Y si podemos pensar en este edificio como la salvación, o como aún la vida cristiana, que es parte de la salvación, ¿no? Porque la salvación comienza con la justificación, pero termina en la eternidad, ¿verdad? Entonces todavía Dios está obrando en nuestros corazones, dándonos los beneficios de la salvación. Estamos creciendo en nuestra salvación y todo esto, ¿verdad? Entonces la puerta allá puede representar el Evangelio, porque ¿cómo se entra o cómo puede entrar la vida cristiana? A través del Evangelio. Pero hermanos, como encontramos o como aprendemos del libro de Romanos, el Evangelio no es solamente la puerta para entrar la vida cristiana. Sí, la es, pero también es el cimiento de la vida cristiana. Es el fundamento. Este edificio, ¿verdad? Tiene el piso, el suelo, pero bajo el piso, ¿qué encontramos? Un fundamento, hay un cimiento, y sin esto no hay estabilidad, y tenemos estas columnas, ¿verdad? Y tenemos las paredes, y todo se necesita atar, ¿verdad? Al cimiento, especialmente en una zona de terremotos, ¿verdad? O una zona de huracanes, o de todo esto, como enseñó nuestro Señor Jesucristo, necesitamos un cimiento, ¿verdad? Sólido. Entonces el Evangelio no es solamente la puerta, sino también el fundamento. Entonces toda mi vida cristiana se edifica encima de ¿qué? El Evangelio. Y hay un gran problema muchas veces en las vidas de los cristianos, es que pensamos en el Evangelio como si fuera solamente algo para comenzar y no tiene nada que ver con mi vida diaria. Entonces entré en la vida cristiana, ¿verdad? Por la gracia, pero estoy tratando de vivir mi vida cristiana a través de mis propios esfuerzos, a través aún de la ley o de mi obediencia. Y entendemos, por supuesto, que necesitamos mostrar obediencia a lo que dice el Señor, pero es una obediencia basada en la gracia, en el Evangelio. Y esto es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Entonces, toda introducción, y no tengo nada más tiempo para el mensaje, no es así, pero necesito ir un poco más rápido, como dicen los mexicanos, ándale. Y entonces, aquí comenzando con el capítulo 5. Es uno de mis pasajes favoritos para animar a mi propio corazón. Cuando ando por dificultad, cuando pienso que soy fracaso, cuando Dios sabe que fallo, ¿verdad? Regreso a este bonito y bendito pasaje. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, excepto que entendamos los efectos profundos del Evangelio en mi relación con Dios, no puedo vivir una vida victoriosa. No puedo. ¿Cuál es el primer punto? El primer punto es que, puesto que he sido justificado por la fe, tengo paz para con Dios. Mi relación con Dios se ha cambiado. Ahora, ¿verdad? Se encuentra la paz en esta vida. ¿Cuál es el punto aquí? Primera cosa dice, justificados pues por la fe. O puesto que hemos sido justificados por la fe. Es la idea que se encuentra aquí. Entonces, la justificación procede la santificación. La justificación precede el crecimiento en Cristo. Hay muchas religiones, ciertas religiones que enseñan que necesito llegar a ser justificado para llegar a los cielos. Y para ser justificado necesito ser justo.
Entonces comienzo esta vida cristiana y luego recibo gracia por medio de los sacramentos y otra cosa, y luego llego al fin de cuentas, al fin de mi vida, llego a ser justificado y luego puedo entrar en el cielo. Pero es pura mentira, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, puesto que hemos sido ya justificados, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. Es la condición esencial para tener una relación con Dios, es ser justificado. Es exactamente lo que ha enseñado el apóstol Pablo en el capítulo 2 y 3 y 4. No puede tener una relación correcta con Dios sin ser justificado, y entonces no puede ni aún crecer en Cristo sin ser justificado. La justificación es ¿qué? Es primera. Justificados pues por la fe. ¿Qué significa justificación? No tenemos mucho tiempo aquí, pero si hiciéramos un estudio de palabra, podríamos ver que la palabra que se traduce justificar significa declarar justo. Declarar justo. Y entonces tenemos por medio del Evangelio, por medio del sacrificio de Cristo, tenemos, ¿verdad?, la justicia, ¿verdad?, de Cristo puesta en mi cuenta, ¿entiende? Es la idea. Dios me considera como justo como Cristo. Y en los ojos de Jehová soy tan justo como ¿quién? Cristo. Wow. Es 100%, hermanos. 100%. Y entonces justificado. Si usted está aquí y no ha recibido a Cristo y no ha puesto su fe en Cristo, ¿verdad? 100%. No ha sido justificado y ni aún puede comenzar a crecer en Cristo, porque no tiene ninguna relación con el Señor, excepto bajo su condenación. Si no ha recibido a Cristo, y si no está confiando en Cristo plenamente, 100% por su salvación. Hermanos, Cristo más algo es nada. Cristo más algo es nada. Cristo más los santos, nada. Cristo más mis propios esfuerzos, nada. Cristo más la religión, nada. Cristo más algo es nada en cuanto a la salvación. Pero Cristo más nada es todo. Solo Cristo. Solo Cristo. A usted recibido a Cristo como su Salvador. Pero ¿cuál es? Y la gran mayoría de nosotros probablemente diremos de que somos justificados por fe en Cristo. Lo espero. Ustedes han recibido buena enseñanza de este púlpito y estoy plenamente seguro que han recibido esta enseñanza. Pero hermanos, muchas veces nos olvidamos la segunda parte de este versículo. ¿Cuál es la segunda parte? Tenemos paz para con Dios. Paz, hermanos. Paz. La relación de paz. ¿Saben, hermanos, la palabra hebrea que se traduce paz? Es griego aquí, por supuesto, pero en el Antiguo Testamento el concepto de paz es que, ¿cuál es la palabra? Shalom. ¿Recuerdan shalom? Y aún los judíos usan shalom en muchos aspectos, ¿verdad? Cuando quieren decir hola o buenos días, ¿qué dicen? Shalom. Si quieren decir hola o buenos días en el sábado, ¿verdad? Dice ¿qué? Shabbat shalom. Shabbat shalom. Pero si mira esta palabra shalom en el Antiguo Testamento, y este concepto es muy importante para entender el concepto del Nuevo Testamento también. Si miramos este concepto, shalom significa no solamente ausencia de conflicto, pero significa que todo es sano, que todo completo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando David llamó a Urías para regresar, para cubrir el pecado de David, ¿verdad? Él pidió o le preguntó del shalom de Joab, el general, y le pidió o le preguntó el shalom de la guerra.
Entonces, es la paz de la guerra. Inquirió de la paz de la guerra. Y decimos nosotros, ¿verdad? Es un poco confundante. Pero el punto, hermanos, es que shalom significa bienestar. Entonces, está diciendo cómo va la guerra, ¿verdad? ¿Cómo está la guerra? ¿Cómo está usted? Entonces, shalom significa bienestar, significa paz. Y no solamente ausencia de conflicto. Por ejemplo, puede tener, ¿verdad? Escuchamos buena enseñanza esta mañana de la familia, del matrimonio. Pero si tenemos un marido y una esposa, ¿verdad? Y están allá, ¿verdad? Desayunándose, o desayunando aquí, ¿verdad? En su casa. Y luego no se están pleitando, discutiendo, ni peleando, ni nada. Pero no se están hablando mucho, ¿verdad? Porque hubo en la noche que un conflicto y él está leyendo el periódico. Ella está haciendo cosas. ¿Esta pareja tiene shalom? ¿Tiene paz? No. Porque la relación no es entera, no es íntegra. Hay algo entre, ¿verdad? Estas personas. Y cuando dice que tenemos paz para con Dios, no hay nada entre mi Dios y mí. No hay nada. Y pues dice, ¿qué de mi pecado? ¿Qué de mi pecado? Por supuesto, el pecado es algo en que he dejado de confiar en Jehová, he dejado de obedecerle a Él, he dejado de darle su propio lugar, y entonces estoy andando en mi propio camino y hay una distancia, pero siempre puedo regresar a cualquier momento por arrepentirme. Siempre, hermanos. Si usted está alejado de Dios, usted puede volverse ahora, no ahorita, ahora mismo, ¿verdad? Usted puede, porque Dios está allá. ¿Por qué? Porque si es cristiano, tiene que paz para con Dios. Hermanos, sin paz con Dios no podemos hacer nada para Él. ¿Por qué no? Porque siempre nos estamos conscientes de que fracasamos, fallamos, tenemos problemas. Tenemos paz para con Dios, es el cimiento de mi servicio para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi paz no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ¿quién? Jesucristo. Él es mi paz. Es el príncipe de paz. Pero también tenemos segundo beneficio. ¿Por quién? Jesucristo. ¿Por quién? Por Jesucristo. También tenemos que entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La idea de entrada significa permiso para entrar. Si quiere ir, ¿verdad?, para visitar al presidente. Normalmente no puede solamente ir quien quiera que sea y visitar al presidente. ¿Tiene cita? No. ¿Tiene carta de introducción, de presentación? No. No tengo nada, entonces no puede entrar normalmente en cualquier país. ¿Por qué? Porque él no le conoce. ¿Entiende? No tiene negocio con él, no tiene que ver con él. Entonces, entrada significa permiso para entrar, significa el derecho de entrar. Y hemos recibido el derecho de entrar en esta gracia. Otra palabra muy significante aquí, la gracia. ¿Qué significa la gracia? La gracia significa en su sentido básico el favor. El favor. La gracia es el favor. En el caso de la salvación, siempre la gracia es que inmerecida. Inmerecida. Es el favor que tiene el Señor para conmigo que no merezco, y es a través de Cristo. Es la gracia. Pero también esta idea de favor significa algo más, porque el apóstol Pablo pone un contraste entre la ley como sistema y la gracia como sistema. ¿Recuerdan? Y cuando habla de la ley, dice que la ley es algo en que necesito hacer para ser aceptado.
Entonces, lo importante bajo la ley es lo que hago yo. Es la manera en que me he comportado. Si he cumplido con los requisitos o no. Entonces, el enfoque está en el yo, ¿verdad? Pero en la gracia, mi acepción no tiene que ver con el yo, tiene que ver con Él. Entonces, la gracia es lo contrario de la ley. Y por eso estoy bajo otro sistema. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Hay varios métodos para ilustrarlo, pero pienso, ¿verdad?, en mis hijos. Cuando eran muy jóvenes, ¿verdad?, muy niños. Y entonces, ¿verdad?, un niño o una niña, ¿verdad?, va a la escuela dominical, ¿verdad?, de edad de 5 o algo, y ellos tienen un papelito para colorear, ¿no? ¿Verdad? Y entonces está haciendo todo, ¿verdad?, con todo su corazón, porque quiere dar un regalo a su papá o a su mamá, ¿no? Lo hacen, ¿no? Entonces está trabajando y está tratando lo mejor posible, ¿no? Quiere hacerlo perfecto, pero de manera de alguien de 5 años, ¿entiende? Entonces, ¿qué dice usted cuando llega, ¿verdad?, su niño o su niña, ¿verdad?, y con esta cosita, ¿verdad? Y dice, qué bello, qué lindo, ¿qué es? Es Jonás, ¿verdad? Y el gran pez. No, papi, es Moisés con el arbusto. Sí, por supuesto, qué tonto soy yo y todo esto, ¿verdad? Y la persona dice, mentiroso. Usted es mentiroso. ¿Por qué? Porque no es buen arte. No se encuentra allá en el museo. ¿Qué digo yo? ¿Qué respondo yo? Usted no entiende. Porque en cuanto a mi niña, en cuanto a mi hija, no soy crítica de arte. Soy padre. Ella no está bajo la ley. No está dando algo para ser criticada, ¿verdad? Está dando algo para dar placer a mí, para complacer a mí. ¿Por qué? Porque me ama. Pero si siempre le critico y critico y critico, ella va a tener mucho miedo. Ay, no has quedado en las líneas. ¿Qué pasa? Ella pierde la esperanza de jamás placerle a usted. ¿Entiende? Entonces el punto, hermanos, es que puesto que estoy bajo la gracia y puesto que mis errores fueron puestos en Cristo, ¿qué? Puedo servirle sin temor. Puedo tratar algo nuevo. Puedo intentar algo. Puedo aún fracasar, porque muchas veces fracasamos, pero nadie de nosotros somos fracasos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ganó la victoria. Y dice, pues, si lo dices, vas a decir que personas pueden pecar cuando quiera que quieran. Y la respuesta es en el capítulo 6, y no tenemos tiempo para el 6, entonces no tengan miedo. Pero el punto, hermanos, es que no, porque un cristiano quiere agradar a Dios. ¿Entienden? Él tiene el corazón, el deseo de agradar a Dios. Y muchas veces andamos muy desanimados porque no podemos hacerlo. Y olvidamos de que tenemos paz y estamos la gracia, bajo la gracia en Cristo Jesús. Hay muchos más beneficios, ¿verdad? Y bendiciones que encontramos aquí en este capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 8, ¿verdad? Pero lo que debemos decir es que es por la pura gracia de Dios a través de la justificación por fe en Jesucristo. Qué tesoro, hermanos, tenemos. ¿Por qué no sirvamos al Señor? Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en este tiempo. Gracias por esta bonita iglesia y por su servicio al Señor. Queremos servirte al Señor. Fallamos muchísimo, Señor, pero queremos ser de bendición a tu corazón.
a través de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre pedimos esto. Amén. Pastor.